Me gustaría presentar a Paola Llave, socia de Galicia de Abogados. Paola, nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, así que permitiré leer una pequeña semblanza. Paola es egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Recientemente obtuvo su maestría en razonamiento probatorio por las unidades de Girona y Génova. Asimismo, es doctoranda en Administración y Gobierno del Poder Judicial por el Instituto de los Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de unirse a Galicia, trabajó en una reconocida firma de abogados durante 4 años, enfocándose particularmente en asuntos de litigio fiscal. Cuenta con una destacada experiencia de 11 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde fue secretaria de Estudio y Puente y coordinadora de ponencia de 2 ministros. Durante ese periodo adquirió un amplio conocimiento del sistema legal mexicano y, desde luego, posteriormente fue magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa durante 8 años. Durante su estancia en el tribunal fue integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, centrándose en la implementación de políticas sobre acoso y hostigamiento sexual, acoso laboral, igualdad laboral y no discriminación, y actualmente es miembro de la Red Latinoamericana de Mujeres en Derecho Procesal, Razonamiento Probatorio. Bueno, para nosotros, Paola, es un gusto. Nuevamente agradezco la invitación y bueno, pues que nos vayas a plantear un poquito este tema de criterios en materia fiscal sobre fusiones y la cancelación de su RFC, que ya platicamos un poquito y está siendo un dolor de cabeza cancelar el RFC en estos tiempos. Dejo paso. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Daniel, gracias Luis por la invitación. Es un placer estar hoy con ustedes y compartir algunas ideas y platicar cómo han avanzado o no han avanzado los criterios en la Corte, en los tribunales, que nos pueda ayudar con este problema que hoy surge. Bueno, surge desde 2022. En ese sentido, mi exposición la dividí de la siguiente manera. Primero, los antecedentes de la fusión, desde el aspecto normativo, que es lo que originó el 14A, que era el 14A y luego el 14B. Los criterios que se han efectuado a lo largo de este tiempo en los tribunales, la problemática de la nueva legislación y algunas conclusiones. Como antecedentes, aquí vemos que desde 1992 se introducen en el Código Fiscal algunos requisitos de enajenación. Ahorita es nada más para tener el timeline de cómo fue la parte de legislación y vamos a ir platicando más adelante. En 2004 tenemos otra reforma en donde se amplían los requisitos. En 2021 es el tema del aviso del 86 del Código Fiscal. Y en 2022 es donde estamos ahorita un poco más atorados, que vamos a platicar de él. Como podemos recordar, en 1992 se regulan los requisitos en el artículo 14 y 14A para que no sea considerada enajenación gravable. Y lo que a mí me importa es rescatar el origen de esto, ¿no? Si vemos en el proceso legislativo, se decía que se proponía no gravar la transmisión de propiedad que se genera como consecuencia de una fusión o escisión de sociedades, toda vez que éstas se realizan para reorganizar empresas con fines de eficacia económica y considerando que esta medida beneficiará en forma exclusiva a las empresas que realmente pretenden mejorar su organización corporativa sin obtener un lucro o evitar el pago de impuestos por dicha transmisión, no existiendo inconveniente en su aprobación. En ese sentido, pues era muy sencillo cumplir el requisito porque nada más tenían que acreditar que los accionistas propietarios con derecho a voto no enajenaban por un periodo de 3 años. Cuando vamos en el 2004 vemos los nuevos requisitos y que es presentar el aviso de fusión, que es un mero trámite realmente, el continuar actividades de fusionada por 1 año y el presentar las declaraciones de impuestos y las informativas. Como vemos, era meramente un trámite el que también se pudiera acreditar que la finalidad era continuar con el mismo negocio y pues el que haya el cumplimiento, ¿no? En 2022 es cuando surge esta reforma y si
Y yo quiero poner un contexto en el que pues está viviendo en las normas tributarias, ¿no? Y es el evadir el fraude a la ley. Entonces están estableciendo mecanismos con base en los cuales pretenden controlar el fraude a la ley. Ahorita vamos a ver si eso es válido o no, este tipo de medidas. En la legislación del 22 vemos el Código Fiscal establece los mismos requisitos para no considerar que hay enajenación, presentar el aviso de fusión, continuar con las actividades fusionadas por un año, presentar declaraciones de impuestos y las informativas. En caso de esta regla, en caso de pretender hacer una doble fusión, pues necesitabas presentar una autorización con la ficha 48. El artículo 27, apartado D, fracción 9, es la que agregan estos puntos, en el que establecen que deben de cumplir, que no estar sujeto a facultades de comprobación ni tener créditos fiscales a su cargo. No estar en las listas negras del SAT, lo que es el 69, 69B y 69 bis. Que no haya discrepancias de ingresos o impuestos y contar con una opinión de cumplimiento positivo. En 2021 esto no establecía lo del cumplimiento de opinión y se estableció en la ficha, y por eso podemos ver los criterios de la Corte que declararon la inconstitucionalidad. Pero por eso no me metí a la 2021. Luego en el reglamento podemos ver que en el artículo 29, fracción 16 y el artículo 30, en la 13ª, señala que se debe presentar el aviso de cancelación del RFC, de la fusionada por fusionante, y con ello se cumple el requisito del aviso de la fusión. En la resolución, nos vamos a la resolución miscelánea, y en la regla 2.5.13, fracción 4, señala que el aviso de cancelación se tramita bajo la ficha 86. La ficha 86 dice que la forma en cómo se debe de presentar el aviso de cancelación por RFC, de cancelación de RFC por fusión, se tiene un mes para presentar este trámite, que el mes ya establecía en el reglamento también, y necesitan la prevalidación de los requisitos para presentar dicho aviso de cancelación en la ficha 316 del Código Fiscal. Y bueno, la ficha del 314 de la presentación de dictamen de los estados financieros. Entonces aquí, ¿qué se incluye? Un sistema de prevalidación, el plazo de los 30 días para la presentación de esa ficha 86 del Código Fiscal de la Federación se suspende con la presentación de la ficha del 316, y el mismo plazo se reanuda con la resolución del trámite de la ficha. Teniendo esto en contexto, vamos a ver cómo fueron los criterios de los tribunales y qué nos ayuda, qué no nos ayuda o qué falta por decir. Y si nos vamos a criterios de 2009-2010, saqué criterios que están en el Poder Judicial, en el Tribunal Federal de Justicia y en la Corte. Los más relevantes porque muchos se repiten y sacan las mismas conclusiones básicamente. Y vemos que el primero es que señala que la Ley General de Sociedades Mercantiles, para la eficacia del aviso de fusión, que la Ley General dice que son los 3 meses para que surta efectos con el registro, aquí se dice que no es lo que determina el momento en que ya tienen la obligación de presentar los avisos. Luego, eso quedó en ese criterio. Luego, señala el Poder Judicial también que la falta de cumplimiento de la formalidad del aviso trae como consecuencia que la fusión adquiera el carácter de enajenación, pero no implica que ésta no haya surtido sus efectos. Aquí empezamos a ver que sí está separando la parte del trámite, de que no estás cumpliendo un requisito para que se te considere que no hay enajenación, pero es una mera formalidad que no determina el dejar de reconocer que existió la fusión y que existe la fusión, ¿no? Y que tiene sus efectos como fusión. Y la fecha de presentación del aviso, que es la que determina la época del nacimiento de las obligaciones fiscales. En el tribunal tenemos que señalar: el aviso no tiene efectos constitutivos ni extintivos, sino únicamente informativos, que los efectos jurídicos de la fusión se rigen como dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles en el plazo de los 3 meses a partir de la inscripción en el registro. Y después, en 2013,
señala la Corte que la fusión, y es esta contradicción de la ministra Olga Sánchez Cordero, en donde señala que en la materia fiscal la fusión surte efectos desde el momento en que se firma el contrato o convenio de fusión, y en materia fiscal surgen diversas consecuencias y obligaciones con motivo de la firma de fusión o convenio, terminación anticipada del ejercicio, presentación de avisos y declaraciones, entre otras. Entonces aquí, con este criterio que empieza a repetirse en muchas tesis ahora que están viniendo, en muchas sentencias ahora que están viniendo a reclamar el rechazo de la cancelación del RFC. Y hay que ver cuál es el alcance que se dio en esta contradicción de tesis. 2014 podemos ver que la presentación extemporánea del aviso detona que se considere que no se cumple con los requisitos de excepción a la enajenación. Aquí empezó a ver el criterio, bueno, pues es que es un mero trámite, ¿por qué me afecta una cuestión sustantiva, un mero trámite, si de todas maneras lo estoy dando a conocer? No tendría por qué afectarme, pero aquí, y en eso sí ha sido algo recurrente, que si no presentan oportunamente este aviso, que es el aviso que señala el 14b, entonces no se va a considerar que no hay enajenación, y ahorita estamos atrapados con esa parte. La excepción del surtimiento de efectos de la fusión, que vemos otra vez en el Poder Judicial, que se reconoce que existe la excepción a considerar que la fusión surte efectos desde la firma del contrato, y es cuando exista una oposición judicial de acreedores que sea fundada. Luego vemos ya en 2023, y es muy importante ver que cuando llegan a los tribunales, los asuntos llegan atrasados. O sea, si es en 2023 no significa que se está analizando las reformas de 2022, o sea, pueden ser anteriores y pueden haber dado muchas vueltas. Entonces, hasta ahorita, en 2023, no tiene nada que ver con la reforma de 2022. Y en esta ejecutoria, vuelven a repetir que es la parte de que el aviso de fusión es informativo y no constitutivo o extintivo, además de la sociedad deja de existir jurídicamente al celebrar el convenio de fusión. Entonces, se hace una ficción fiscal sobre la cual se considera que no hay enajenación. La omisión en la presentación del aviso no releva de la obligación de presentarla, y esa presentación, al ser extemporánea, no actualiza la hipótesis de excepción que establece el 14. Si nos vamos, como que hubo mucho revuelo con esta parte del criterio jurisdiccional de la PRODECON, y honestamente, desde mi perspectiva, creo que si bien reconoce se ve más evidente cuál es el alcance del surtimiento de efectos de la fusión sin afectar los efectos fiscales, lo cierto es que todavía no llegamos a ver qué pasa con los asuntos en cuanto a la calificación, en cuanto a que les determinen un crédito por considerarlos que, como no lo presentaste el aviso correctamente, fue extemporáneo y no cumples con los requisitos, y entonces ya se le va a considerar la enajenación. ¿Y qué pasa, no? Pero ¿qué pasa con este criterio jurisdiccional que se originó por la PRODECON, en el que estos fueron los antecedentes? La empresa B, que fue fusionada, y la empresa A, fusionante, se fusionan y protocolizan el acta el 26 de julio de 2021. El 21 de agosto, la empresa B, que es la fusionada, presenta la declaración anual por terminación anticipada del ejercicio. El 28 de septiembre se presenta el aviso de cancelación en el RFC por fusión. Estoy hablando todavía del 2021. En noviembre, el SAT notifica a la empresa B un requerimiento de presentación de declaraciones correspondientes a septiembre de 2021. Ante el requerimiento, la empresa A presentó una aclaración explicando que la empresa B no tenía que cumplir con las obligaciones requeridas, dado que eran posteriores a la fusión. En diciembre de 2021, el SAT notifica el rechazo del aviso de cancelación. En marzo de 2022, se impone a la empresa multas por no haber presentado las declaraciones. La empresa A recurre las multas y el SAT resuelve. La empresa A no tiene interés jurídico pues las multas se impusieron a la empresa B, y no se acreditó que la fusión surtiera efectos al no contar con la autorización del SAT. Evidentemente, pues todo mal, ¿no? Porque, pues, ¿cómo no va a tener interés jurídico la fusionante, que es la que ya es la que existe, la otra ya no existe?
Y entonces en la sentencia del tribunal se dice, empresa A sí tiene interés jurídico desde el momento en que surtió efectos la fusión del 26 de julio de 2021, y esto tiene congruencia también con lo que han dicho los tribunales, que sí surte efectos la fusión. La empresa A adquirió diversas obligaciones sin que para ello deba esperar a que la autoridad reconozca y autorice el aviso de cancelación. No existe fundamento legal que determine que deba existir previa autorización del SAT para que la fusión surta efectos fiscales, y pues las multas son ilegales porque el SAT se encontró impedida para multar a una empresa que desapareció con independencia de que se haya rechazado el aviso de cancelación del RFC por fusión. Y aquí, ¿qué es lo que creo que es importante observar? Son dos cosas distintas. Una parte es la fusión y que surte efectos y que no está limitada a una autorización, o sea, sí desaparece en el momento de firma. Y la otra son los efectos fiscales que surgen con posterioridad a esta firma, en la que en principio, si para que no se le dé el tratamiento de enajenación, pues tienes que cumplir con ciertos requisitos. Pero estos requisitos son independientes de este reconocimiento. Y yo les traje un caso que me tocó cuando estuve en el tribunal, que ya quedó firme, y que está relacionado con, también era con una legislación anterior. Y estos eran los antecedentes, porque en este me pareció importante el ver la problemática de las vueltas que puede llegar a tener un asunto por la presentación del aviso en el que se rechaza y que pues ha sido parte de los tribunales. Primero reconocer que si ese es un documento o un acto que afecta los efectos fiscales, y con eso tienen interés jurídico para impugnarlo. Porque en este caso los antecedentes serán: el 16 de octubre de 2017 se celebra el convenio de fusión entre empresa B y empresa A. El 19 de diciembre de 2017 se protocolizan las actas de asamblea. El 9 de abril de 2019 la empresa A presentó el aviso de cancelación de RFC por fusión. El 9 de mayo de 2019 se emite el oficio que comunica que el aviso de cancelación es improcedente, dado que empresa B contaba con una opinión de cumplimiento negativa y créditos fiscales firmes. La contribuyente recurre al oficio y presenta un posterior juicio en el que consigue la nulidad para efectos. El SAT en cumplimiento, el 14 de noviembre, o sea, aquí ya había habido un juicio respecto de la primera parte. Estamos hablando que ya el 14 de noviembre de 2022 que inicia el juicio, todavía no tenía ninguna certeza ni ninguna seguridad de qué pasaba con esta cancelación del RFC, y estaba atorado con una opinión de cumplimiento en la que no es una determinación realmente, podía combatirlo o no, cuál era el fundamento para poder acudir a juicio, ¿no? Y este fue el nuevo oficio en el cumplimiento en el que ya se le determina que es improcedente el aviso de cancelación por fusión. Y en esta sentencia se señala lo que decía la Corte, en el que la fusión surtió sus efectos desde el 16 de octubre de 2017, todos los incumplimientos, porque estaban basados en esta opinión, y esta opinión se refería a créditos antes de que estuviera fusionada y después de que estuviera fusionada. No se había acreditado en el juicio que antes había cumplido con las obligaciones de presentar las declaraciones cuando sí existía la empresa. Pero por haber emitido con posterioridad que tenía un crédito fiscal y que tenía multas por no haber presentado una vez que había sido ya la declaración, ya la fusión, pues les estaban imponiendo multas por no haber presentado las declaraciones periódicas. Entonces se dijo, por esta parte de lo que no se acreditó, pues no nos podemos pronunciar, pero simplemente por la parte posterior, pues está indebidamente fundada y motivada, porque no tenía por qué el SAT presentar o imponerle multas, porque ya no existía la empresa. Entonces, que el SAT no puede rechazar el trámite de cancelación del RFC por obligaciones pendientes de cumplimentar que sean posteriores a la fecha de surtimiento de efectos de la fusión. Entonces, realmente, ahí se queda, o sea, porque tenemos que ver cuál es el acto reclamado, o sea, se queda ahí, tenemos que ver qué va a pasar y qué va a hacer la autoridad, ¿no?
Entonces, en ese sentido, ¿qué vemos? Que los tribunales sí están reconociendo, o sea, que el aviso de fusión es meramente informativo y no constitutivo, que es una cuestión, el aviso de fusión es una cuestión de materia fiscal que no incide en los efectos sustantivos que nacen desde el momento de la celebración del contrato o convenio respectivo respecto de la materia mercantil. Se reconoce que el aviso de cancelación no es condicionante para que la fusión surta efectos. Sin embargo, es independiente del aviso como requisito para que no se considere como enajenación. Y que la fusión, entonces, puede surtir efectos a pesar del aviso de cancelación y considerarse enajenación. Ambas sentencias se emiten respecto de casos que ocurrieron antes de la reforma del 2022. Entonces, aquí podemos ver que respecto de antes, como les había dicho, o sea, todos los asuntos llegan ya con mucho tiempo de retraso a lo que se está viviendo de problemática en materia, bueno, en el ámbito administrativo, y pues dependiendo de los criterios que se van puliendo, que dan la vuelta y así, es como se va determinando los criterios. Pero ahorita ya tenemos claro esa distinción, esas dos cosas que son distintas. Todavía no tenemos el efecto de qué va a pasar con la enajenación. Pero lo que encontré es este amparo directo en revisión en la Suprema Corte, en donde se reclama la inconstitucionalidad de la ficha de trámite 86 del Código Fiscal, en el que establece el aviso de fusión del RFC por fusión de sociedades. Este es el que estaba vigente en 2021, que establecía una regla, una obligación adicional que no estaba establecida en ley. Y esta se quitó, bueno, la segunda sala, hay muchísimos asuntos pendientes, hay muchísimos ADRs pendientes, en donde los están rechazando y dicen que no hay un tema de constitucionalidad relevante porque se puede sustentar con el criterio de Lainez en cuanto a la ficha 85 que se refirió que era inconstitucional porque violaba el principio de reserva de ley y subordinación jerárquica. Entonces, con base en eso se están desechando todos. Hay muchísimos que vi que estaban ADR y era lo que estaban reclamando para que la Corte resolviera de este punto. Aquí que veo en primer término una problemática para poder llegar a la Corte, en el que sí es muy importante poder distinguir para llegar al 2022, que no vayan a querer pensar que ya está resuelto con esto y que tendrían que seguir la misma lógica, sino que hay que ver qué es lo que está pasando en este caso, ¿no? Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos la fusión, que ya está claro, ya parece que no hay duda, surte efectos. Ahora se señala, la ley establece que tienes que presentar el aviso de cancelación del 86, pero este trámite es el que te remite a que requieres el acuse de cumplimiento de la ficha 316 del Código Fiscal para que se tenga por cumplida el 14B. Y entonces ahí empiezan a meter como un cachito que se vuelve como una revisión, bueno, no se vuelve, es una revisión de facultades en donde se establece por medio de una ficha de trámite, ¿no? La revisión entró en vigor después del 2021. Esta revisión no se encontraba vigente al momento de la emisión de las sentencias que fueron analizadas y las consideraciones de la sentencia no son suficientes para superar el obstáculo que hoy tenemos y que vamos a platicar a continuación. Una fusión puede surtir sus efectos fiscales y mercantiles independientemente de la presentación del aviso y aun cuando se ha reconocido en criterios que el aviso tiene carácter informativo, tal carácter no lo va a desvincular de la naturaleza como requisito para no considerar una fusión como enajenación. Y aquí les puse un procedimiento a ver de qué es lo que pasa para que veamos la problemática de los tiempos, los plazos, o sea que estábamos antes de 2022, o sea, la ficha era, o sea, estaba claro, o sea, y desde el origen, es un trámite, el aviso es un trámite, es presentarlo, es como una ficha, así, solo informarte, tenga visibilidad la autoridad de que pues estás haciendo una fusión. Pero ahora, aquí ya vienen las problemáticas y hay criterios distintos, ¿no? Pero esto es lo que, como yo lo veo, y vamos a platicar y los escucho también qué es lo que opinan. Se celebra la fusión.
tienes 30 días para presentar el aviso del 86 previo trámite del 300, de la fecha del 316. Ojo, el 316 ya le pone una carga de revisión a la autoridad y de verificar elementos que traen cosas discrecionales. Entonces, este mes, ¿cómo lo vamos a contar? ¿A partir de cuándo? Si bien señala que una vez que presentas el aviso del 316, se suspende el plazo, pero hay que estar en constante monitoreo porque se te vence y pareciera que este trámite de solamente presentar el aviso ya no es un mero trámite porque ya te afectó y ya se va a considerar una emergencia. Presentas el aviso, se suspende. Tiene 20 días la autoridad para resolver. SAT requiere, si nos vamos, puede requerir y tienes 10 días para desbogarlo. O sea, te está requiriendo información en un trámite meramente informativo. Desahogan y emiten el acuso de cumplimiento, el mejor escenario. Desahogan y rechazan el trámite. Te puedes ir a impugnación ante el tribunal, porque ahorita ya está muy claro que sí hay interés jurídico, pero me parece que hubo muchos cuestionamientos con anterioridad. Oye, ¿me puedo ir contra esto? Pues es una fecha de trámite, me lo van a rechazar, van a decir que no tengo una afectación y así. Y entonces, ¿qué era lo que hacían? Pues entonces estaban presente constantemente estas fichas para que no se les venciera el plazo del mes y no tuvieran esa consecuencia, ¿no? Me parece que hay casos en que han durado muchísimo tiempo para poder cancelar y lo han querido resolver de manera administrativa. Mi opinión es que, teniendo esta certeza de que claro que afecta y tiene incidencia y ya están los criterios un poco más claros, lo mejor es irte a impugnar al tribunal, ¿no? El tribunal puede anular o reconocer la validez. Y si anula, ¿qué pasa si...? Y no metí la parte del amparo y todo esto, ¿no? Porque ya es como... ya regresa y así, pero finalmente anula. ¿Y qué pasa si durante el tiempo no se presentaron las declaraciones de los fusionados? Pues eso ya lo vimos, que al final no tendrían la obligación porque se surtieron efectos, y esos efectos es que no puedes presentar algo de uno que ya desapareció. Entonces, a mí me parece que esa sería la multa y esos son los criterios que platicamos de la PRODECON y el otro que tocó en la sala. El segundo supuesto es que reconoce la validez. Aquí es donde no sabemos qué va a hacer, si con base en esto de que reconoce la validez, puedes volver a presentar el trámite. ¿Qué pasa con el plazo? Porque ya no tienes la suspensión. O sea, lo importante de la impugnación aquí, y por lo que es más fácil, es por la suspensión, porque ahí pides la suspensión para que no te siga corriendo ese mes durante todo el juicio hasta que tú tengas una resolución definitiva. Entonces, aquí todavía no tengo conocimiento, no encontré ningún criterio o algún caso en el que estuvieran ya viendo una determinación de un crédito porque se le hubiera dicho que no se le reconocía el que había cumplido con los requisitos del 14B y pues cómo lo iban a determinar, ¿no? Cuando no hay una contraprestación y eso, que es otra discusión que tendríamos que tener. En la otra, no te responde. ¿Y qué haces, no? A mí me parece que tienes que ir a negativa ficta, o sea, porque te está afectando y más por la falta de pues, una certeza, de conocimiento y claro que te está afectando para todos los efectos de seguridad jurídica y todo. Entonces, yo pienso que tendrías que irte al juicio. Aquí viene una problemática porque, pues, en negativa ficta, pues, si tú pides la suspensión, no te van a dar la suspensión porque viene de una negativa ficta. En teoría se tendría que interpretar que como es la autoridad la que no ha cumplido, entonces sigue suspendido ese plazo porque sigue el trámite. Pero en primera instancia, en una negativa ficta, no podrías tú solicitar la suspensión. Y entonces, ¿qué es? Y aquí viene la parte que habría que discutir, ¿no? Antes el aviso era informativo, era simplemente la continuidad de actividades de un año y pues era perfectamente razonable que pudieran tener esa visibilidad. Después del 2022, este aviso es meramente informativo. A mí me parece que no. Aquí sí tienes la continuidad de actividades de un año y el cumplimiento de obligaciones de la fusionada, que estos tres requisitos es perfectamente válido que los establezcan y son razonables. Pero que este aviso, por medio de este aviso, nos va a hacer una cuestión formal que se hace sustantiva,
y que por los requisitos, es lo que les comentaba, o sea, el tema, y es súper importante porque sí los tribunales y sí la Suprema Corte ha avalado muchas normas en las que el legislador establece cuestiones para evitar el fraude a la ley, porque dice que es perfectamente válido. Y sí, nadie tiene duda en el que es perfectamente válido, pero este es el medio para hacerlo. O sea, estamos hablando de una excepción que establece en ley de regularidad. No estamos hablando que está estableciendo una tipificación de un delito de fraude en el que te voy a dar estas consecuencias. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que nos está dando el que te tengan que revisar esos elementos que, desde mi perspectiva, ya traen una carga de discrecionalidad? Y son dos. Uno, que estés en la lista del 69B. Aparentemente tú dirías, ¿estás o no estás? Sí, pero si estás, no necesariamente estás porque realmente eres un negro. O sea, es porque la autoridad asumió, infirió que con las pruebas que tuvo en ese momento, dijo, no, pues a mí me parece que tú hiciste una simulación. Y en lo que tú te vas al juicio, porque ese se va a juicio, en el que también establecen que debes de acreditar que aun cuando te hubieran puesto, pero si tú acreditaste la materialidad como un ego, entonces siempre y cuando ya te hubieran sacado. Pero eso, ¿cuánto tiempo está pasando en el que la mala suerte a la empresa la suben al 69B, suponiendo que no es un fraude, ¿no? Que no estoy hablando de realmente los EDOs y EFOS. Lo meten a se tiene que ir a juicio, se va a juicio todo lo que dure, está esto atorado. O sea, ¿qué pasa con su fusión? O sea, ya hizo la fusión, pero, o sea, los efectos, la inseguridad, la incertidumbre, durante todo este tiempo en el que puede tener un efecto de que no, ya te cancelo definitivamente, te determino y entonces recargos, multas y así, porque yo te voy a calcular desde el momento en el que se hizo la fusión, en el que se consideró una enajenación porque no cumpliste con lo que sea. Tenemos eso. Luego tenemos las discrepancias. Ahora con la parte de los FDIs, en el que establecen los límites para que lo puedas cambiar, es igual, no están reconociendo la parte de cómo funciona el negocio y que a veces es necesario cancelarlo y no necesariamente sabes que lo tienes que cancelar en el año, pueden surgir en 1000 cosas. Ahí ya tienes una discrepancia, que esa discrepancia no necesariamente es por un fraude o porque no hubieras querido llevarlo correctamente, es por la limitación que está en la ley, que yo sé que se está litigando y que creo que ya se declaró la inconstitucionalidad, pero pues está en la ley, ¿no? Entonces, estos dos ingredientes a mí me parece que hacen que esto se vuelva todavía más grave. Esta disposición de revisar dentro de una ficha que ni siquiera está en la ley, no está referida en ningún momento ni en la ley, reglamento, ni en la resolución miscelánea. Quien dice y te remite la ficha 316 es la 86. No está referida. Y esa es la que te dice que tienes que cumplir con esos requisitos. Y entras como a un túnel muy oscuro, en donde no sabes, o sea, qué te va a pasar. Como puedes salir bien, como no. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? O sea, empezamos a tener muchísimos elementos de discrecionalidad. Entonces, yo veo que en una disposición, aquí, desde mi perspectiva, hay una falta de proporcionalidad de la medida establecida aquí, porque no puedes regular esas condiciones en un supuesto de excepción cuando pues estamos pensando que si hacen una fusión, pues tienes que pensar de buena fe, o sea que no es que son unos truanes y que solamente quieres utilizar la fusión para evadir impuestos y por eso te tengo que establecer estos límites y yo tengo que asegurarme que no estás en el 69B, que no quieras desaparecer y que te me vayas de mi visión y pueda tener control, o sea, porque no es esta la vía, me parece que esta no es la vía, o sea, para eso ya tenemos otros elementos y otras vías con base en los cuales puedan sancionar o puedan establecer consecuencias, justo el 69B que establece un terrorismo fiscal. Entonces, pues aquí ¿qué es lo que veo? Hay los retos de los tribunales, en donde se tienen que pronunciar respecto de la proporcionalidad de la medida, la importancia de la discrecionalidad, porque
si la discrecionalidad de la autoridad, que es perfectamente válida y se reconoce, no tiene límites, llegamos a la arbitrariedad. Y es muy importante que sean los tribunales los que establezcan la exigencia de una debida fundamentación y motivación. No es nada más decir, no cumpliste este requisito, cuando estás metiendo cosas sustanciales. O sea, me tendrías que sustentar efectivamente cuáles son las razones. Hay muchos casos en que ni siquiera dan razones y simplemente rechazan, ¿no? El cumplimiento de los plazos que señalan, y esto es en la parte de legalidad, sin considerar que pues en la parte de la proporcionalidad definitivamente me parece que sería inconstitucional y que habría muchos elementos para considerar que la Corte se pronuncie, salvo que no vayan a querer aplicar estos criterios, y para eso es muy importante que cuando se establezcan o cuando presenten las demandas, cuando presenten los criterios, lo tengan muy en cuenta para adelantarse lo que pudieran llegar a pensar. Hay cosas que son muy obvias y que dirían, no, pues es que esto es obvio, no tendría por qué ponerlo, pero créanme que nada es obvio y todo abunda a una mejor defensa en cuanto a las inconstitucionalidades y arbitrariedades. Y pues estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias.